quedó sin internet o algo. Seguimos, entonces, les había dictado autocontrol, ¿verdad? Había empezado. Es la capacidad de analizar la propia conducta es la capacidad de analizar la propia conducta y de identificar las emociones propias en las situaciones de interacción social para controlar los impulsos. ¿Sí? Esto de, hasta ahí, punto. Esto de poder controlar la propia conducta, controlar nuestras emociones, en principio es un tema a trabajar cuando trabajamos con niños dentro del espectro, porque lo primero que, para poder controlar las emociones hay que identificar las emociones. Y hay demasiada revolución sensoperceptiva y aún autoperceptiva en un niño con TEA para poder analizar sus emociones. Primero debe aprender a identificarlas. Por eso lo que trabajamos o intentamos trabajar desde el acompañamiento terapéutico es a enseñarles a identificar las emociones. A través del juego, con diferentes actividades, vamos a verlo cuando veamos metodología, cómo se puede hacer para que identifiquen sus emociones. Estoy triste, no es lo mismo que estoy enojado. Hay un déficit en la percepción, ya lo dijimos, y en la autopercepción. Esto de la propiocepción es cómo yo me percibo a mí mismo, cómo percibo mi cuerpo, los ruidos que hace mi cuerpo, los dolores de mi cuerpo o las molestias que me pueden generar. Esto tiene que ver con el sentido de la propiocepción y que no es algo que se hable a menudo en muchas patologías, pero en el autismo la propiocepción, está tan en déficit como la percepción. Entonces, para que un niño o un individuo dentro del espectro aprenda a tener autocontrol, primero debe identificar las emociones, primero debe conocerlas, para poder después analizarlas y frenar los impulsos cuando está en interacción social, que quizás es lo que más le pasa a un niño, se ve mucho en los niños que trabajamos, que están dentro del espectro, es que tienen conductas disruptivas, tienen berrinches, esos llamados berrinches, entre comillas, no son más que la falta de capacidad para controlar los impulsos, para controlar esto que recibo todo el tiempo como mucha información desde el exterior y que no puedo procesar, ¿sí? Porque no tengo ese procesamiento de forma natural, me lo impide el trastorno neurobiológico. Entonces, es algo que se puede de alguna manera entrenar o educar para que el individuo dentro del espectro pueda aprenderlo. ¿Sí? ¿Me siguen?
Bien. La siguiente es, entonces, empatía. Esta es fácil. No hay mucho para explicar. Y es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. E ir más allá de nuestros intereses o necesidades. Bien. La séptima es resolución de conflictos. Es la habilidad para comprender las situaciones que se presentan con diferencias en la interacción social. Repítame una, ¿cómo les dije? Que me perdí. Es la habilidad. Para comprender las situaciones que se presentan con No diferencia escucho. en la interacción social. ¿Me repetís que no escucho? ¿No escuché? Es la habilidad para comprender las situaciones que se presentan con diferencia en la interacción social. Ahí está, perdón. Y resolver conflictos de forma favorable. ¿Bien? También, si nosotros pensamos en el desarrollo de la infancia, los niños cuando comienzan a tener interacción con sus padres, lo primero que aparece son los conflictos, ¿sí? Pequeños conflictos. Pelear por un juguete, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el niño desde el inicio, es un niño que no tiene empatía. Cuando el niño está creciendo, es egocéntrico, quiere todo para él.
esto de poder compartir y poder hacer interacción con el otro, lo va aprendiendo en el desarrollo, ¿sí?, de la infancia, con el crecimiento, con la ayuda del adulto que lo va guiando, digamos, en la interacción social. Entonces, los conflictos aparecen en cuanto tienen pares al lado para compartir un juego, por ejemplo, porque todos quieren el mismo juguete o porque todos quieren hacer lo mismo con determinada situación. Entonces, esto de poder resolver conflictos debería, desde el adulto, debería solucionarse desde el inicio, ¿sí? Si nosotros como adultos no podemos ayudar a un niño a que resuelvan un conflicto y se separan, hay muchas mamás y papás que separan a su hijo y que le dan lo que quieren y no dejan que resuelva su conflicto su pequeño conflicto con el otro. Y a partir de ahí empiezan a generar una personalidad en el niño que sigue siendo egocéntrica, porque cuando nacemos naturalmente somos egocéntricos. El bebé llora, tiene hambre, llora, tiene sueño, llora, entonces todo se le satisface. Por eso es que cuando empieza a tener interacción con otros, es un bebé que es un niño que es egocéntrico, quiere todo para él, porque así fue acostumbrado desde el inicio. Pero después hay que enseñarle a tener interacción social, a estar con otros y a poder resolver conflictos, por ejemplo. Y como les decía, muchas veces los papás o los adultos no ayudan a que eso se vaya desarrollando, se vaya dando en el niño, ¿sí? Hay familias que se pelean por las peleas de los chicos, y los chicos en minutos se les pasa. Entonces, tampoco le hacemos bien a un niño que no le enseñamos a compartir, eso lo sabemos todos. Sin embargo, no todo el mundo lo comprende de esa manera. Y esta resolución de conflictos a veces no llega a desarrollarse en una persona y cuando llega a ser una persona adulta tiene problemas serios. La última es la comunicación y quizás es la que vamos a encontrar mayor déficit en un niño con TEA. La comunicación es la base de toda interacción. Y se trata de expresar y entender, coma, de eliminar barreras, coma, de ampliar espacios, y encontrar métodos para comunicarse con el entorno. Punto seguido, la habilidad para comunicarnos
de manera efectiva es una habilidad social básica. Hasta ahí. ¿Bien? Bueno, quizás en la comunicación, justamente porque es uno de los ejes fundamentales que tiene comprometido el espectro, es donde vamos a encontrar más déficit, ¿sí? En la comunicación, el poder entablar de alguna manera algún tipo de comunicación. No todos los individuos dentro del espectro pueden llegar a articular palabras, pueden llegar al discurso hablado. Algunos no hablan o hablan demasiado poco, pero la expresión y la comprensión, que está dentro del lenguaje, puede ser bien dada, o puede, de alguna manera, desde el acompañamiento, ayudar al individuo que desarrolle la expresión y la comprensión, aunque no hable, aunque no haya, ¿cómo se llama? No me sale. Aunque no haya articulación de palabras, igual nos podemos comunicar, ¿sí? Por eso nosotros, por ejemplo, usamos pictogramas. Más que nada, nosotros digo los que trabajamos dentro del espectro, ¿sí? Con individuos dentro del espectro, lo que usamos son los pictogramas, que son dibujos, fotografías aún, de lo que queremos, lo que debemos hacer, la actividad que viene, ya lo vamos a ver. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda sobre todo esto que acabamos de ver de habilidades sociales? ¿Algo que me quieran preguntar? Porque ahora viene un ejercicio. ¿Nada? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a leer, esperen que voy a compartir pantalla, vamos a leer un caso supuesto de un niño y vamos a tratar de identificar, les voy a pedir que mientras yo lo lea ustedes empiecen a copiar. Esperen que admito seguramente a María Belén. ¿María Belén? Sí. Vamos a tratar de identificar cuál es el déficit en funciones cognitivas, funciones ejecutivas y habilidades sociales en este caso. Mientras yo lo leo, ustedes lo van copiando y después les voy a dar unos minutos para que lo resuelvan. Junto con lo que estuvimos escribiendo la clase pasada y esta, vamos a tratar de identificar. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Bien. Lo leo, dice, ¿se ve bien para que puedan copiar? Bueno, si alguna no lo ve, me avisa. Identifique qué habilidades sociales, funciones ejecutivas y cognitivas se encuentran en déficit en el siguiente caso. Dice, Galo llega al consultorio con su hermana mayor, sin diagnóstico determinado aún. Tiene 4 años y se muestra como un niño tranquilo. A la hora de interactuar, realiza señalamientos para solicitar objetos o juguetes, o bien solo se acerca a los mismos. Sostiene la manipulación de los mismos por algunos minutos.
Le agrada explorar en cajas y sostiene esta actividad sin un fin determinado. Cuando el terapeuta interviene en su juego, se muestra molesto. Cuando se le pide algo, no siempre responde exitosamente. La mamá cuenta que en el jardín le gusta deambular solo en el parque y no se queda mucho tiempo en la sala. Ha sufrido llamados de atención porque pega y muerde a los demás niños. ¿Sí? Bueno, acá van a encontrar infinidad de funciones ejecutivas, cognitivas y habilidades sociales que están en déficit en este niño. Así que les voy a dar el tiempo para que ustedes lo copien y cuando lo terminan me avisan. Para que lo copien. Después cortamos, así lo pueden hacer la tarea. ¿Alguna quiere que le dicte? Dígame, no hay problema. Creo que va a ser más rápido si lo dicta. Bueno, dale. Lo dicto entonces. Galo llega al consultorio con su hermana mayor. Coma, sin diagnóstico determinado aún, coma. Tiene 4 años y se muestra como un niño tranquilo. Punto seguido. A la hora de interactuar, realiza señalamientos para solicitar objetos o juguetes. O bien solo se acerca a los mismos, coma. Sostiene la manipulación de los mismos por algunos minutos, punto seguido. Le agrada explorar en cajas y sostiene esta actividad sin un fin determinado, coma. Cuando el terapeuta interviene en su juego, pongan juego entre comillas, se muestra molesto, punto seguido. Cuando se le pide algo, no siempre responde exitosamente.
coma. La mamá cuenta que en el jardín le gusta deambular solo en el parque y no se queda mucho tiempo en la sala, coma. Ha sufrido llamados de atención porque pega y muerde a los demás niños. ¿Ok? ¿Terminaron de copiar? ¿O dicté muy rápido? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Bueno, voy a cortar acá porque igual me quedan 5 minutos y se va a cortar. Corto y en unos 10, 15 minutos como mucho, les aviso por WhatsApp, por el grupo, y volvemos. Así podemos resolver esto, ¿sí? Si lo hacen tranquilas. Vayan mirando todo lo que estuvimos viendo de funciones ejecutivas, cognitivas, lo que vimos la semana pasada, y lo de hoy para poder identificar, y traten de poner a dónde es que ustedes dicen que, por ejemplo, bueno, les falta empatía. ¿Por qué? Porque dice tal cosa, ¿sí? Porque el caso dice que hace y hace tal cosa, ¿sí? De justificar por qué ponen la función que ponen. ¿Está bien? Genial, entonces.